Mi mente está hablando, hasta en español. Sí, así quedó. Me acuerdo de tantas cosas. Ya, bueno, entonces vamos a hacer este tema de criminalística. Es un tema corto, así que no se preocupen. ¿Por qué se estudia criminalística o criminología? Porque es un tema donde se avanza procedimiento identificativo. Ya ustedes pueden leer de acuerdo a los autores, pero entonces, ¿qué es procedimiento identificativo? Le pregunto, si yo le digo, identifíquese, ¿qué haría usted? A ver, identifíquese usted. Usted. Decir nuestros datos. Decir nuestros datos, como dice. ¿Cómo qué dato? ¿Peso, talla? Identidad, nombre. No Soy Renata, tengo 52 años, brasileña, boliviana, vivo en Santa Cruz, tantos años, así. Había tantas cosas que va mencionando, Sí. nombre, edad, fecha de nacimiento, número de carnet y todo. Pero ¿y si yo le digo, confirme su dato? Con carnet de identidad. Ahí está el documento de identidad que usted va a mostrar. Por eso, y cuando se trata de documento de identidad, ahí va a estar todos los datos, pero lo más importante es la fotografía, ¿o no? Para demostrar que sí es usted realmente. Entonces, cuando se trata de la palabra identificación, es muy amplio. Pero, ¿qué es la identidad y qué es la identificación? Manejemos. La identidad, como dice, es el conjunto de caracteres que individualiza a una persona, haciéndola igual a sí misma y distancia de las demás. ¿Qué significa esto? Yo le pregunto esto, a todos los grupos le pregunté. Si yo le pregunto, ¿a qué raza humana pertenece ustedes? ¿Qué es la raza humana? Raza. ¿Qué es la raza? ¿Qué? La raza sería si es pardo, blanco, negro. Eso. Color. ¿Pero qué raza pertenece usted? ¿Cómo será? Tanta gente. Yo soy parda, ya hubo. Entonces, a ver, yo le pregunto, ¿a qué raza pertenezco yo? Amarillo. Parda. Parda le dice, ¿no? En Bolivia creo que dice trigueño. ¿A qué raza pertenezco? ¿Trigueña? ¿Amarilla? Porque se dice que actualmente hay 4 tipos de raza, ¿no? En general, aunque algunos clasifican 5 o 6 tipos. Blanco, negro, trigueño, amarillo. Y hay algunos que dicen, y mestizo, dicen, ¿mestizo es una raza? No. Difícil, ¿no? ¿Y qué ahí? Pero como dice, la identidad. Resulta que aquí en Bolivia, bueno, que me bastante, ¿no? Ya estoy como casi morena, no sé. Pero algunos dicen amarilla, otra me dice que soy blanca, otra me dice que soy trigueña, sí, no define una raza. ¿Se da cuenta? ¿Pero por qué eso? Haciéndola igual a sí misma y distancia de las demás. Para hablar de esta raza y todo, o no solo raza, la característica de la persona, resulta de que nosotros comparamos inconscientemente con nosotros mismos. Porque en otro grupo me decía, ¿me veo más asiática o latina? Porque yo soy 50-50. Mi madre es argentina, mi padre es japonés. Sí, la mayoría me dice la doctora la chinita, no significa que soy de China, pero me dice chinita o asiática, ¿o no? Aquí en Bolivia me dice que soy asiática, pero tengo cara de asiática. Pero cuando yo estaba en Japón, a mí me decía extranjera, americana me decía. Yo era una de las que más ojos grandes tenía, ¿no? ¿Se da cuenta? O sea, donde estoy cambia mi identidad. Aquí
aquí donde sea me dice la chinita, la doctora la chinita. Pero allá en Japón, la americana, esa la de ojo grande. ¿Cómo cambia? Entonces, cuando se trata de la identidad, nosotros describimos las características de la persona de acuerdo a la comparación. Por eso, haciendo igual o distancia de la demás. ¿Y qué es la identificación? La identificación es una operación técnica, policial, jurídica o médico-legal que sirve para establecer la identidad de la persona o de la cosa. Pero nosotros vamos a enfocar más identificación de las personas. Cuando se trata de identificación de las personas, se clasifica en dos grupos. Ahora se llama método identificativo precientífico, porque antes, hasta 1879, utilizaba como científico. ¿Por qué ahora precientífico? Típico, lo que yo, si le pregunto, a ver, no hay una persona aquí, ¿y qué pasó con tal persona? ¿Quién es? Seguramente usted diría, es la persona que tiene cicatrices, tiene tatuaje en el brazo, ¿no? Empieza a describir las características, incluso la raza, blanco, moreno, trigueño, que negro, o no, ¿cierto? Hasta incluso dicen, el gordito, el flaquito, el alto, el bajito. Eso se llama método identificativo precientífico, que seguimos ocupando nosotros para identificar. Y por último, fotografía. Alguno entra así en celular, es tal persona, en Facebook y todo, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿cuáles son los métodos identificativos científicos? Los métodos identificativos científicos, bueno, se llama método de Bertillon. Se llamaba, porque a la fecha el autor Bonnet confeccionó este esquema de vertillonaje que se llamaba señalando en 3 señalamientos. Aclaro, estos métodos o señalamientos para identificar a la persona, ¿ya?, se utiliza siempre y cuando que no haya registro fotográfico, ¿no?, tampoco registro dactilares, lo que hace rato vieron en la pizarra. Cuando no hay huella, no hay fotografía y otra cosa que no hay cómo identificar a la persona, se puede utilizar estos 3 señalamientos, que son antropométricos, descriptivos según las marcas. Ok, veamos entonces primero, señalamiento antropométrico. Como dice el nombre, este señalamiento se utiliza tomando las mediciones, longitud de diámetro de diferentes partes del cuerpo. Pero ¿cuándo? ¿En qué registro hace este señalamiento? Este señalamiento antropométrico es típico cuando se trata de los soldados, los que van a la guerra, los militares. En la libreta militar y todo dice registro de talla de pie, incluso diámetro craneal, la longitud del dedo y todo, diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué se necesita esto? Cuando haya muerte, o sea, cuando se produce la muerte en guerra, entonces para poder identificar a la persona muchas veces es difícil fotografía ni tampoco la huella. ¿Por qué? Porque a veces sufre quemadura fatal o está todo desparramado, toda parte del cuerpo, ¿se da cuenta? Y algunos dicen, pero ese collar metálico que llevan los soldados, sí se hace registro y todo, sin embargo no se puede confirmar si realmente está muerto o no. Por ahí perdió ese collar, se cayó en alguna parte, fue secuestrado, no se sabe. Por eso que este señalamiento antropométrico se puede utilizar más que todo en los soldados o alguna parte de la guerra, hacer levantamiento de cadáver y todo, para ver diferentes partes. Señalamiento descriptivo. Segundo señalamiento, ¿qué es? Es la característica facial, pero se utiliza como elemento principal la oreja derecha. Me gustaría que vea la oreja de su compañero, ¿no? Sin tocar, ¿cómo termina el lóbulo de su compañero? A ver, que ustedes no pueden ver, ¿no? Pero a ver cómo es. Tem unos
Los que me han dado, ¿no? Podría ser hasta así. Ajá. Algunos son convexos, otros que recto, y algunos como el mío se viene así la línea, que no hay lóbulo colgado, ¿o no? Resulta de que en este señalamiento descriptivo identifica a las personas de acuerdo al lóbulo inferior de la oreja. No, sí, Pero ¿cómo? Uno de los métodos más conocidos es el pasaporte, más que todo mujeres. Al momento de sacar fotografía, fotos para pasaporte, ¿no le dijeron levante todo su cabello para atrás, muestre la oreja o no? Sí, es para aplicación de señalamiento descriptivo. Sí. Hay expertos, especialistas, que es que alguna persona se somete a cirugía plástica de cara y todo, pero resulta que la oreja derecha se utiliza para identificar a la persona en caso de que no se pueda reconocer facialmente. Y la huella se puede borrar con quemadura y ácido y todo, ¿cierto? Y entonces, por eso que muchos de los cirujanos plásticos conocen que no debe tocar frecuentemente el lóbulo inferior de la oreja. Ahora, si se somete a una cirugía plástica, debe emitir un informe médico el cirujano plástico que fue reconstruido sobre la oreja del paciente, el pabellón auricular. Se debe hacer un registro correcto. ¿Por qué? Eso que se haga en la oreja, ya sé. la oreja de la mano, muchos hacen la cirugía. ¿Qué cosa? En Brasil se llama oreja de la mano. Pero no cambia el Es que cuando hace cirugía lo que hace es solo que está abierto así y atrás, digamos, hace, le acomoda, pero no tocar el lóbulo inferior. Sí, Eso es lo correcto. Pero no sé, se hacen unas extracciones. Algunos hacen aro y todo eso, ¿no? Para salir, digamos, para hacer identificaciones internacionales, para sacar fotos de pasaporte y todo esto, le puede observar. O queda así registrado al momento de sacar pasaporte. Y si por eso que a las mujeres le dice, sáquese ese arito para la foto, o no. Hay personas que llevan así colgado, uno pequeño no pasa nada, pero algunos que llevan colgado, ¿no ven? Señalamiento según la marca, también si se trata de tatuajes, cicatrices y todo, esto se utiliza más en los presos, en la cárcel, para hacer señalamiento, ¿no? Para identificar a la persona si hay una cicatriz, tatuaje y todo. Entonces existen tres tipos de señalamiento: antropométrico, descriptivo y de las marcas, que no siempre se utilizan, pero sí son métodos identificativos. Identikit, entonces no hemos hablado de eso. Identikit, no sé si escucharon alguna vez, sale en la tele, noticias y todo aquí. Se realizó identikit para identificar a la persona, dice. Tengo una imagen antigua, esto ustedes pueden leer, pero identikit se trata de ello. Utiliza, ¿no? Se trata de hacer retratos de acuerdo a las versiones que hablan los testigos. Como por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Dileiro. A ver, no necesita pararte en nada. ¿Cómo es? A ver, la pregunta para todos. ¿Cómo es la estatura de Dileiro? Mediana. ¿Qué dice usted? 1,60 m. Pero se da cuenta, lo primero que digo, cuando nosotros le preguntamos la estatura de la persona, es mucho más fácil de escribir alta, baja, mediana o no. Sí. ¿Puedo preguntar cuánto mide? 1,59. 1,50. ¿Cómo es? ¿Alta, mediana? ¿Cómo te llamas? ¿Tú? Sí. Dávila. Dávila. ¿Qué dice la estatura de ella? ¿Mediana? Para ti. 1,54. ¿O un poco bajita? Diana, yo digo que ¿Mediana o bajita? No,
entonces le pregunto, ¿cuánto es mediana entonces? ¿Qué medición nosotros llamamos mediana? Unos 60, unos 70. ¿Hasta qué medición? Ninés, quanto que é Ninés? 75 é mediano. Quanto que é Ninés? Acho que é 1,45 é Ninés, doutora? Porque a altura, porque tem parâmetro que se categoriza a Ninés. ¿Ya? É quanto é? Ah, 1,45. Aham. Pero hablemos de ella, que dice que es mediana. Entonces, ¿hasta cuánto es mediana? De hasta donde yo leí los valores de 1,48 a 1,59 bajo, de 1,60 a 1,75 creo que era, no me recuerdo, en mediano ya de 75 a 80 gramos de eso. No creo yo eso, porque, a ver, yo, ¿qué estatura? ¿Cómo es mi estatura? Unos 60. 1,60. Alta. ¿Soy alta? No, yo no lo veo. No, dice. Bueno, pero ahí está. Ahí la medida. ¿Mm? Alguna persona dice que soy alta, otra dice que no. Pero allá en Japón yo soy gigante. ¿Verdad? Sí, porque cuando yo volví para promoción y todo esa junte de promo, una vez volví con mis compañeros. Cuando me miraban, ¿qué comiste allá en Bolivia? Yo era pequeña, pero a los 18 años crecí. Sí. Sí, estiré muy tarde yo. 18, 19 hasta los 20, 21. Estiré, mido 1,65 yo. Mira qué interesante. No, pero alguna dice que soy alta, otra dice que soy mediana, pero ¿por qué esta diferencia? Porque comparamos de acuerdo, eso, aquí digamos. ¿Se dan cuenta? Ahorita yo no veo ninguna persona que de estatura grande, pero cuando yo pregunto en otro grupo, hay brasileños que altote, ¿no ven? Hay estudiantes, le pregunto, seguramente diría ella, no, ella es bajita. ¿Pero por qué? Porque compara con las otras. Identikit se trata de eso. Resulta de que la persona empieza a describir a otra persona sin, digamos, sin intención, sin querer, uno ya piensa, se le sale comparando con un cuerpo de uno mismo. Eso se llama identikit. Y la persona que aplica esto, primero estudia la característica del testigo. Y esto se aplica cuando no hay fotografía, no hay huella ni nada, pero sí existen los testigos. Como ese retrato, no sé qué le dicen. Claro. Incluso hay una película, ¿no? No sé si han escuchado, que antes era manual, la persona decía y ahí miraba fijamente al testigo y empezaba a dibujar, desarrollar. Hay una película antigua de una mujer que sufrió cuando era joven una violación sexual y todo, pero después estudió psicología, área de esto, de criminología, se especializó y empezó a hacer retratos para ayudar a otras víctimas de violación sexual. Así. Y entonces ella empezaba a resolver varios casos porque hacía retratos. Pero hasta que un día empezó a hacer retratos y una de las chicas describió una característica y cuando terminó de dibujar se dio cuenta de que era idéntico a su esposo. Nossa, que filme Hay é una esse? película, pero ¿Cuál basada es en el la nombre? historia. Después me No la acuerdo, pero voy a buscar. ¿No? Y así, y entonces ella decía, ¿qué me pasa? Seguramente estoy cansada, o sea, ella atribuía, digamos, que su error, ¿no? Pero resulta que... ¿Fue o no fue? Y chica, que abrir la boca, ¿no? Pero no fue el primer caso. Empezó a hacer entrevistas a varias chicas, 2, 3, 4 chicas, empezó a describir la misma característica. Entonces, se sospecha que es su esposa. Muy buena, interesante la película. Es un poco antiguita, pero... E de verdade Es película, pero basada en una historia real, o sea, aplicar un poquito, ¿no? Modificar todo eso. Pero claro, ¿por qué creen? Porque estaba, ¿no? Donde menos piensa, parece. Eso se llama identidad. Métodos orales, como dice, ¿no? Arcadectaria y todo esto. Resulta que cuando estudia la característica de esta área no es tanto para identificar a una persona, sino que se puede determinar, por ejemplo, la edad.
de acuerdo a la característica dentaria, porque no solo la edad que se detenía, sino el desgaste, el hábito que tenía, si fumaba, comía algo duro o comía bastante blando, todo eso se estudia en odontología forense. Ay, es odontología forense. No es solo identificar es tal persona, porque muchas veces no sabemos, y para identificar, confirmar si es esa o no, esa persona o no, tiene que tener un registro dentario, pero no todos tenemos registro dentario, ¿no? ¿Cierto? Como por ejemplo, bueno, yo solamente he ido 2 o 3 veces en toda mi vida al dentista. No soy ir al dentista. Y cuando era época universitaria, cuando trabajaba, años atrás trabajaba en Cotoca, ahí, porque una enfermera estaba estudiando odontología y necesitaba un paciente. Entonces yo ya coloqué, digamos, ¿no? Para hacer limpieza y todo. Pero después nadie tiene mi registro dentario. No soy ir al dentista, nunca necesité, digamos. Por eso. Pero estos métodos orales no es solamente para identificar a la persona, sino que la edad, el hábito de lo que tenía, digamos, la persona. Es muy interesante. Y aquí hay otros métodos que no quiero profundizar, pero mencionarle a ustedes, existe, digamos, método venoso, oftalmológico, esto es típico, ¿no?, de la película, que observa por una máquina para identificación de las personas, características de iris y todo. Y hay otro fotográfico, dimensión de morfología de la uña, de diente, de ombligo, hay varios. Y el día viernes vamos a avanzar método dermopapiloscópico, de lo que hace respetado en la pizarra. Ya vamos a ver viernes, existe 4. Como dice, dermopapiloscopía, dermo, la piel. Existe 4 tipos: dactiloscopía, palametoscopía, pelmatoscopía y coloscopía. La introducción